Buenos días. Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y desde esta dirección territorial quiero trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta varios aspectos relacionados con la pandemia por coronavirus que venimos padeciendo desde hace más de un año. Los datos a fecha de ayer, ahora los actualizaremos posterior a la media mañana, pues a fecha de ayer había 24 positivos más y 69 curados más. El brote que ha habido recientemente pues se está resolviendo, ya han pasado los días correspondientes, y eso supuso pues, que la incidencia acumulada se incrementase notablemente y nos situase dentro de la estadística nacional pues como una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas con incidencia acumulada más elevada de España. El número total de casos que hemos tenido en Ingesa son 4.262, activos actualmente tenemos 296. El hospital tiene actualmente 29 pacientes hospitalizados. De ellos, 17 están en planta. Esa situación pues, es controlada y dentro del plan de contingencia de que dispone el hospital, pues estamos de los 8 niveles que hay, estamos en el nivel 2. De ese nivel 2, afortunadamente, desde el inicio de la pandemia nunca hemos pasado. En urgencias hay solamente 2 pacientes, afortunadamente también, y hay 10 pacientes en UCI, que es la situación más preocupante. Los pacientes de UCI, aparte de que sean más graves y tengan, por desgracia, mayor probabilidad de mortalidad, también tienen una estancia media muy larga, de tal manera que la estancia media de un paciente crítico en UCI pues supera los 30 días, incluso más. Por ello, tarda mucho tiempo en normalizarse esa situación y hay que tener cuidado de que no se vaya incrementando. Por lo tanto, esa es la situación respecto al hospital, 29 pacientes hospitalizados en total. Fallecidos, por desgracia, desde el inicio de la pandemia llevamos 89 y curados 3.877. Esta es la situación actualizada con respecto al número de pacientes y la situación de cada uno de ellos. No es una situación actual como para que hubiese un nuevo brote o un rebrote, que ahora hablaremos de ello. Si nos fijamos en la situación epidemiológica, el índice reproductivo básico, que es, digamos, las entradas y salidas y el número de infectados por cada uno de los que se infectan a los demás, es de 0,64. La normalidad se sitúa por debajo de 1. Es decir, que en ese aspecto parece que la tendencia es a la baja y que continuaremos bajando en incidencias acumuladas, aunque no estamos haciendo una bajada rápida. Se está haciendo más bien una bajada lenta, cuando no algún periodo de días de meseta. El índice acumulado a 14 días, estamos en 238 casos por 100.000 habitantes. La media nacional es de 128, lo que nos sitúa en riesgo alto. Estamos casi al doble. Es la segunda comunidad autónoma con datos de incidencia acumulada a 14 días mayor de España. Sobre este punto decir que Ceuta, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Ceuta suele entrar en las oleadas tarde, por lo tanto, cuando se alcanzan picos en el resto de comunidades autónomas, Ceuta suele estar situada entre las comunidades autónomas y ciudades autónomas con mejores índices, y a la inversa, cuando las demás comunidades autónomas empiezan a bajar, nosotros todavía estamos en pico o en bajada más lenta y nos sitúa en el extremo contrario. Pasamos de ser de las comunidades autónomas con menor incidencia a las comunidades autónomas con mayor incidencia, dependiendo del momento
en el que se evalúe la situación. La incidencia acumulada a 7 días, estamos en 129 pacientes por 100.000 habitantes, la media nacional está en 61, la mitad, y eso nos sitúa en riesgo muy alto y también en la segunda comunidad autónoma o ciudad autónoma con índice más alto de España. El tanto por ciento de positividad en pruebas diagnósticas está en el 6,81%. La media nacional es de 5,35%, lo que nos sitúa en un riesgo bajo. Esto quiere decir que cada vez se detectan menos positivos. El tanto por ciento de camas ocupadas en el hospital es del 12,94%. La media nacional está en el 6,27% de las camas hospitalarias, lo que nos sitúa en riesgo alto. El tanto por ciento de camas UCI es del 58,8%. La media nacional está en 19%, casi 3 veces menos. Riesgo muy alto. La letalidad está en el 1,8%, que es la sexta de España y nos sitúa en riesgo medio. El número de pruebas diagnósticas que se hacen a lo largo de la semana nos sitúa en normalidad e incluso de las primeras comunidades autónomas en realización del número de pruebas. Conjuntamente, todas estas actuaciones las hacemos conjuntamente, tanto la ciudad autónoma en el punto COVID como el INGESA pues, en sus servicios de urgencia, centros de salud y en el hospital. Y luego el retraso en acudir al médico cuando uno tiene síntomas, también estamos en la normalidad. Esto hay que incidirlo mucho. En el momento que se tengan síntomas de cualquier tipo, no hay que esperar. Hay que acudir a los servicios sanitarios y que se le hagan pruebas diagnósticas. Cuanto antes se hagan las pruebas diagnósticas, mejor, para confirmar o para descartar y a su vez para contactar con los contactos estrechos y proceder al confinamiento con objeto de que un brote que puede ser pequeñito no se convierta en un brote grande. Por lo tanto, del análisis de toda esta situación, hemos bajado de riesgo muy alto a riesgo alto, pero todavía estamos con algunos indicadores en riesgo muy alto, como es el de la incidencia acumulada a 7 días y la ocupación de camas de UCI. Con todos estos indicadores, Ceuta se sitúa en riesgo alto. Y si se ve la curva epidemiológica, tras una bajada inicial, digamos que seguimos bajando, pero a un ritmo más lento. Todos los días, como ya hemos dicho, 24 positivos ayer, hace que el ritmo de bajada sea más lento que en las ondas anteriores. Y además plantea un escenario difícil si hubiera un repunte importante o si hubiera una cuarta oleada, teniendo en cuenta que aunque no es un puente en Ceuta, pero lo es en muchas comunidades autónomas y la movilidad es muy alta. Y eso hace que después de periodos de puente o de periodos, digámosle, Semana Santa, Semana Blanca, sea de esperar un repunte o sea de esperar una cuarta oleada si no se siguen las medidas recomendadas. Por otro lado, vamos a hablar de vacunas. Ceuta es la comunidad autónoma, ciudad autónoma, con el porcentaje mayor de vacunación sobre las vacunas entregadas. Esto es un buen dato y es el esfuerzo que se está haciendo tanto por la ciudad autónoma de Ceuta como por INGESA, que estamos colaborando estrechamente para, atendiendo a las vacunas que nos llegan, pues ponerlas en el menor tiempo posible, y de hecho nos sitúa en la ciudad autónoma y comunidades autónomas en las que ha puesto mayor número de vacunas sobre la entregada. Estamos en el 95%. En próximas semanas, y de una manera, al menos durante un mes, va a haber llegadas periódicas de las vacunas disponibles hasta el momento, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca,
y es previsible que a lo largo del mes de abril se dé un empujón importante a las vacunas. Teniendo en cuenta las personas que se han vacunado ya, teniendo en cuenta las personas que son ya inmunes por haber pasado la enfermedad, podríamos situar que el porcentaje de población que está inmunizada frente al coronavirus se acerca al 20%. Esta cifra aún es baja. Es buena porque la vacunación, sobre todo en personas mayores que están en residencias de mayores, ha dado un muy buen resultado, de tal manera que no ha habido incidencia dentro de la residencia, pero a nivel de la población general, el tener un 20% con inmunidad es todavía insuficiente y hay que darle un empujón para vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Decir que tanto la ciudad autónoma como el INGESA estamos preparados en recursos humanos y en puntos de vacunación para vacunar en el número que sea necesario, y es la disponibilidad de vacunas la que ahora está condicionando el que vaya más rápido o vaya más lento, como ha pasado con la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca, como saben, ha estado y está todavía en un periodo de paralización de su administración, porque se han dado varios casos, sobre 17 millones de vacunas administradas en toda la Unión Europea, se han dado 11 casos, y de fenómenos trombóticos asociados a disminución del número de plaquetas en sangre. Los sistemas de alerta funcionan, eso es un dato positivo, y como los sistemas de alerta funcionan, pues como precaución se paralizó momentáneamente la administración de AstraZeneca hasta que ya, como ya se ha anunciado, pues los estudios han demostrado que no hay una relación causal entre la vacuna, que es efectiva y eficaz y segura, y por lo tanto a partir de la semana que viene, está previsto a partir del 24 de marzo, se reinicie la vacunación con AstraZeneca. AstraZeneca tiene otro condicionante, y es que de momento es probable que también esa situación se solucione próximamente. De momento solamente se puede poner a menores de 55 años, porque los estudios que realizó AstraZeneca no contemplaba a mayores de 55, y su ficha técnica pues no habla de mayores de 55. Esa situación es probable que se resuelva también, y en los próximos días o semanas la ficha técnica de AstraZeneca se modifique atendiendo a estudios a personas mayores de 55 años y pueda reiniciarse la vacunación no solamente en menores de 55 años, sino también en personas mayores de 55. Actualmente en Ceuta está vacunado el grupo 1, que son las personas mayores en instituciones, en residencias, completamente. El grupo 2, que son personal sanitario y no sanitario de primera línea. Grupo 3, gran parte del grupo 3, queda muy poco por vacunar, teniendo en cuenta la edad, porque cuando se introdujo AstraZeneca, pues no había disponible de Pfizer y Moderna, pues hay grupos de personas que se vacunan con AstraZeneca y el impedimento son los 55 años. Grupo 4, que son las personas dependientes grado 3, grandes dependientes, que todavía queda, que es un proceso más lento porque hay que ir a domicilio y se están haciendo, pero todavía está en esa situación de vacunación. Gran parte del grupo 5A, que son los mayores de 80 años, del 5B, que son de 70 a 79, y colectivos especiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, otros colectivos esenciales y educación. También con el condicionante de que en estos colectivos
se han vacunado a menores de 55 años y quedan los que tienen más de 55, que se vacunarán con AstraZeneca si AstraZeneca finalmente su ficha técnica y los estudios permiten hacerlo, o si no, pues hay que vacunarlo con Pfizer o Moderna. Esa es la situación respecto a las vacunas, y la previsión es que en las próximas semanas se dé un importante avance en cuanto a la vacunación de la población en general. Y por último, también en los próximos días, y teniendo en cuenta el día de hoy, 19 de marzo, y la Semana Santa, la Semana Blanca, pues hay que volver a decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta que por favor limiten la movilidad lo mayor posible, y también en cuanto a los grupos de convivencia. El decreto que está previsto que salga próximamente ampliará el toque de queda de 23 a 6 de la mañana, limitará a 4 personas en establecimientos en el interior y a 6 en espacios abiertos, excepto convivientes, pero hay que tener en cuenta que los convivientes deben de ser considerados los que viven bajo el mismo techo. Convivientes no son hermanos que no conviven, una familia con sus primos, una familia con, etc. No es por limitar, es por su protección, por la protección de los demás y por la protección de toda la ciudadanía, porque hay que evitar brotes y hay que evitar repuntes. Si lo hubiera, la situación de Ceuta en riesgo alto no es nada de buena, dado que la segunda oleada y la tercera empezó en Ceuta con riesgo bajo o sin riesgo. En la segunda oleada Ceuta estaba en 0 casos, que fue en verano. En Navidades no estábamos en 0 casos, pero estábamos en riesgo bajo. Y ahora estamos en riesgo alto y con una alta ocupación de UCI. Por lo tanto, las medidas que salgan en el decreto de la presidencia de la ciudad, por favor, hay que realizarlas. Tenemos que interiorizar que aunque llevamos un año con la pandemia, estamos todos hartos, y es lógico, pero también hay que decir que lo ideal es que convivamos con nuestra familia, que vivimos bajo el mismo techo. Limitemos las salidas a la península solamente por los motivos establecidos en el estado de alarma, lo más posible y solo si es imprescindible, y cuando vayamos a espacios públicos vayamos solamente con convivientes, mantengamos las medidas de seguridad, tengamos en todo momento la mascarilla puesta cuando no estamos consumiendo, lavado de manos, distancia de seguridad, mascarilla, etc. Esa es la situación y esas son las recomendaciones que hacemos. No quiero ser pesimista, pero teniendo en cuenta lo que pasó en verano, teniendo en cuenta lo que pasó en Navidades y teniendo en cuenta que ahora viene Semana Santa, Semana Blanca, tener un rebrote de la tercera oleada o una cuarta oleada, partiendo de los datos que acabo de decir, no son unas buenas expectativas. Y por lo tanto, extrememos las medidas de seguridad, hagamos lo que el decreto del presidente de la ciudad diga y intentemos entre todos y con la vacunación pues salir adelante y terminar de una vez con esta pandemia que a todos nos apena y nos asola. Muchas gracias.